Hoy nos acompañan dos sayagueses que luchan por nuestro territorio y tienen la asociación Red Sapiens, que no sé si sabéis que se dedica a promocionar la piedra seca, uno de los grandes valores que tenemos en esta tierra. Vale, ya. ¿Puedo empezar? Vuelvo a empezar. Buenas tardes, muchas gracias por venir, a los que estáis en sala y a todos los que nos seguís por redes sociales. Decía que hoy cerramos el ciclo de conferencias de este año. Esperamos tener fuerza para seguir continuando con esta tarea que iniciamos hace 7 y traer cosas tan interesantes como la de esta tarde, que tenemos dos personas que luchan por nuestro territorio, Sayago, y quieren poner en valor las grandes construcciones que tenemos en nuestra tierra de piedra seca, que en otras zonas ya está declarado patrimonio, pero no. Y como nosotros, como siempre, vamos con retraso. Entonces ellos están haciendo una gran labor. Ha habido este año un congreso, hace poco, no sé exactamente cuándo, yo no pude asistir, pero vamos, con ganas que me quedé. Y en Zamora hicieron un muro en la ciudad, no sé si lo veis en la prensa, que creo que es una forma muy buena de... Me gustó mucho porque había niños, que ese es el futuro. Ellos, aunque de alma son sayagueses, ninguno de los dos ha nacido en Sayago. Jorge nació en Valladolid, pero tiene grandes raíces familiares y, por supuesto, se siente de Roelos de Sayago. Es director del área de salud, de seguridad y medio ambiente de Cerealto y responsable global de sostenibilidad de la compañía. Es licenciado en químicas y cuenta con una formación especializada en gestión de sistemas integrados, evaluación del impacto ambiental y prevención de riesgos laborales. Ha liderado sobre todo proyectos orientados a la protección de las personas, la conservación del medio ambiente y la integración de la sostenibilidad, que no me sale el palabrejo, en la estrategia empresarial, impulsando iniciativas de reducción del impacto ambiental, economía circular y mejora continua. Es, como ya os había dicho, socio fundador de la Red Sapiens y Sayago Piedra en Seco, desde donde trabaja por la protección y la puesta en valor de lo tradicional y de las construcciones de piedra seca de la comarca. Sergio, que ya estuvo el año pasado con nosotros, dándonos una pincelada que poco nos decimos, por favor, Sergio, vente para el año que viene, porque estuvo en la Casa del Parque. Nació también en San Sebastián, como siempre, somos tierra de migración, pero está muy vinculado vitalmente y familiarmente con Carbellino de Sayago. Es licenciado en medicina, da clase de anatomía, en Valladolid, me parece, ¿no? Sí. Desarrolla la medicina del trabajo, de prevención y la cirugía. Destaca por su inmensa labor divulgativa, sobre todo en redes sociales, y también es impulsor de proyectos como el Camino de Sayago, una iniciativa de investigación, divulgación y puesta en valor de la comarca, y también es socio fundador de la Red Sapiens y que ya sabéis que está dedicada a conservar nuestro patrimonio, que es la piedra seca. Sin más, los dejo con ellos, que seguro que nos hacen una conferencia muy amena. Bueno, muchas gracias. La verdad que con estas presentaciones es un placer estar aquí. Y bueno, Sergio y yo, aparte de todo eso, aparte de ser compañeros, somos amigos desde la infancia y compartimos pasiones, y entre ellas pues la pasión de Sayago y del paisaje. Pues, la idea que tenemos hoy en esta charla con vosotros es daros a conocer lo que es Red Sapiens, mostraros desde nuestra visión el potencial y la importancia que tiene el paisaje sayagués,
y luego pues trasladaros lo que estamos haciendo desde Red Sapiense para conseguir los objetivos que nos hemos marcado, ¿no? Desde esta asociación que nació en el año 24, que la presentamos en marzo del 25 en un centro de referencia, es el Museo Etnológico de Castilla y León, que está situado en Zamora, y que de las instituciones, que hubo 3 alcaldes de la comarca de Sayago, uno de los alcaldes fue el alcalde de Fermoselle, y al cual estamos muy agradecidos, porque creo que hay una labor muy importante en el reconocimiento y en la puesta en valor del paisaje desde las instituciones. Y bueno, es de agradecer que estuviera presente y bueno, pues creo que estar hoy aquí también es un poco el interés que surgió ya en el nacimiento de esta asociación. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con un pequeño vídeo. Tenemos preparada una presentación, pero quiero decir, es un guión. Paramos cuando consideréis, comentamos lo que queráis y podemos incluso hasta poder hacer un pequeño debate con vosotros. Llamo piedra en seco. En un mundo en constante cambio, el patrimonio rural de nuestros ancestros es un testimonio silencioso de nuestra historia y cultura. Cada piedra, cada camino y cada rincón de este paisaje nos habla de tradiciones, de vidas que dejaron una huella indeleble en el tiempo. Sin embargo, este legado se enfrenta a una amenaza: el deterioro, el abandono y la falta de atención que podrían llevar a su desaparición. ¿Se puede dar un poco el vídeo? Bueno, por aportar un poquito, no sabemos por qué el vídeo no va con el movimiento natural, pero bueno, aprovechando ya que estamos con la primera imagen, quería comentar primero una cosilla con respecto a los incendios. Entiendo que es un momento a lo mejor duro para todos y es una cosa que nos tiene bastante afectados por el tema de los incendios. Pero una de las cosas que todo el mundo puede ver ahora mismo cuando da un paseo por la zona incendiada es precisamente cómo cambia el paisaje, cómo se pierde toda la vida vegetal que hay en esa zona, se pierde la vida animal, pero permanece la vida patrimonial. Ahí tenemos precisamente los muros de piedra seca, aparecen pues a lo mejor algún palomar que estaba oculto entre la vegetación, aparecen paredes de cortinos, aparecen algún tipo de estructura ganadera que estaba quizá décadas abandonada, o incluso a veces cientos de años abandonada. Luego forma parte de ese paisaje. Entonces, en muchas ocasiones no nos damos cuenta, pero va desapareciendo delante de nuestros ojos, se va ocultando algo que estuvo durante muchos años ligado a la vida natural de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, y que poco a poco, pues, o bien desaparece, se cae, o bien incluso lo dejamos desaparecer o lo caemos, como dicen en mi pueblo, lo tiramos a posta. Entonces, precisamente por eso surgió en ese 2024, antes del 2024, la idea de juntarnos para por lo menos que la gente supiera lo que teníamos, porque a veces no somos conscientes de lo que tenemos. Yo siempre me gusta equiparar un poco los conocimientos de los pueblos con un árbol. Un árbol, nosotros vemos el tronco y la copa y vemos lo visible, vemos lo que todo el mundo quiere ver, hojas, frutos, flores, vemos cosas bonitas que dan sombra, pero debajo del árbol, antes de que saliera incluso el primer brote, hay una raíz. Hay una raíz que no se ve, que va en contra de la propia tierra, que tiene que ir excavando con resistencia para profundizar y tiene que hacerlo de una manera dura para que pueda brotar y pueda crecer todo lo que queremos. Todo el mundo quiere el árbol, todo el mundo quiere la fruta, todo el mundo quiere el verdor y todo el mundo quiere lo visible, pero hay debajo una parte invisible que son nuestras raíces. Entonces, si perdemos nuestras raíces, es imposible crear nada. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta de que Sayago puede tener turismo, puede tener industria, puede tener muchas cosas de cara al futuro y de hecho es lo que queremos todos, pero no deberíamos perder las raíces, que es de donde venimos, y es lo que nos hace diferentes. Bueno, esto es una pequeña introducción a lo que está esto. Sí, bueno, y a raíz de eso pues nace Red Sapiense, ¿de acuerdo? Red Sapiense nace de las inquietudes de un grupo de personas, somos 7 personas en la junta directiva de la asociación, y bueno, pues decidimos dar el paso, ¿no? Crear una asociación para defender el paisaje, ¿de acuerdo? Y nos marcamos pues, unos objetivos o unos fines y bueno, que estamos persiguiendo con diferentes actividades
bueno, teniendo mucha presencia en redes sociales e intentando pues, bueno, visibilizar la realidad del paisaje que es singular. Entonces, desde Red Sapiense nosotros hemos nacido como asociación fundamentalmente para preservar, ¿no?, las construcciones tradicionales en piedra seca. Digamos, desde nuestro punto de vista es la parte más singular de nuestro paisaje. Documentar las técnicas constructivas, es decir, ahora tenemos una paradoja que creo que es, digamos, lo más alarmante en estos momentos es la desconexión que hay entre las personas que conocen las técnicas constructivas y las nuevas generaciones, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que esas personas que tienen el conocimiento, pues desgraciadamente van desapareciendo, desaparece el conocimiento. Entonces, uno de los fines que tenemos como asociación está precisamente en documentar esas técnicas para que no se pierdan. Inventariar y catalogar. Uno de los grandes problemas que tenemos en Sayago precisamente es que no conocemos cuál es el volumen del patrimonio cultural de Sayago. Entonces, eso es un gran problema, ¿de acuerdo? Porque hay mucho desconocimiento en relación a cuál es el patrimonio, cuál es el volumen y cuál es la importancia de ese patrimonio, de ese paisaje cultural. Por otro lado, fomentar la formación y la transmisión. Y luego veremos un poco a medida que avancemos que uno de los fines de la asociación está digamos, muy enfocado en la formación. Porque la formación es una parte ya muy importante en otras regiones, ¿de acuerdo? Como son Cataluña, como son Baleares, comunidades que están sabiendo no solo explotar un patrimonio, sino asociarlo a una profesión o a unas formas de desarrollo, desarrollo económico. Con lo cual es importante entender la importancia de la formación y de la transmisión. Y luego sensibilizar. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo ahora en Sayago es que nosotros mismos no damos valor a lo que tenemos. Es decir, el gran problema de Sayago, en mi opinión, está precisamente en que no somos conscientes o no valoramos el gran patrimonio paisajístico que tenemos en esta comarca. Entonces, una parte muy importante está asociada a la sensibilización. ¿Qué queremos ser? Pues el nombre que nosotros tenemos en la asociación es Red Sapiense. Hay una parte que es Red y hay otra parte que es Sapiense, que es acrónimo de Sayago Piedra en Seco. Pero nosotros elegimos incluir en el nombre de la asociación la palabra red, porque lo que buscamos precisamente es una red, ¿no? O sea, lo que buscamos es que se unan las personas de diferentes pueblos dentro de la comarca en esta red, precisamente para hacer suyos los fines y los objetivos que tiene la asociación. Es decir, la importancia del patrimonio que tiene Sayago es que es muy disperso. Es decir, todos los pueblos de Sayago tienen un patrimonio muy importante y si no aportan el conocimiento de ese patrimonio desde la visión de los propios vecinos de cada pueblo, pues es difícil ponerlo en valor en toda su magnitud. Entonces, para nosotros es muy importante tener un apoyo en forma de red donde seamos pues, un colectivo de personas que hagamos nuestros los objetivos de esta asociación. Entonces, cualquiera de vosotros que estéis interesados en formar parte de la asociación, nosotros tenemos una pequeña cuota de 10 euros al año, vamos a poner luego nuestro correo electrónico, pues os ponéis en contacto con nosotros y nosotros encantados de ampliar la red en pueblos, en este caso Fermosal y sus alrededores. Bueno, pues aquí empieza un poco el recorrido, ¿no?, de esta charla. ¿Por qué Sayago? Nosotros consideramos que tiene un patrimonio de gran valor paisajístico y cultural. Yo creo que fundamentalmente porque hay que entender el paisaje como una transformación a lo largo de los siglos y el paisaje de Sayago tiene mucha importancia porque tiene una influencia humana muy importante. Es decir, la importancia que tiene el paisaje en Sayago es precisamente que el ser humano ha sido capaz de transformarlo a lo largo de los siglos y conformar unas estructuras y una forma en el paisaje que es característica de Sayago y que no lo vamos a ver en otras partes. Entonces, la transformación del ser humano en el paisaje es lo que hace que sea especialmente importante y especialmente valioso. Entonces, daros cuenta que al final los habitantes de Sayago
son los que han ido dando forma a este patrimonio en forma de paredes, corrales, chozas, casetas, majadas, cortinas, bancales. O sea, han ido transformando el paisaje con los materiales que tenían a mano, que era la piedra, fundamentalmente granítica, y a partir de ahí las necesidades de la agricultura, de la ganadería, es la que han ido transformando el paisaje. Además lo han hecho de una manera donde el paisaje, esa modificación del paisaje que hace el hombre está totalmente integrada. Luego veremos algunas fotografías, pero es increíble la integración que tiene la intervención humana en un paisaje granítico que no es la comarca de Sayago, tanto en la parte de la villanura como en la parte de Arribes. Y eso es lo que le da la singularidad al paisaje. Y para poneros en datos concretos, que es donde nosotros estamos trabajando, que es en la catalogación, solo pueblos como Rolos de Sayago, nosotros hemos catalogado 897 kilómetros de pared construida, ¿de acuerdo? En 55 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de una densidad de construcciones en pared de piedra seca que quiero decir, bueno, pues es de una importancia. De hecho, bueno, hace poquito, lo has comentado, hicimos un encuentro de profesionales y defensores de la piedra seca, donde participaron muchísimas personas de muchos sitios y estaban impresionados de la magnitud, ¿no? de las construcciones, de la conservación y bueno, de cómo impactaba el paisaje. Algo que para nosotros es muy cotidiano y no le damos valor. La gente que viene de fuera, pues realmente se queda impresionado. Aquí me gustaría añadir una cosa, porque de Ruelos, José Cardellino y toda esa franja precisamente mantiene unas construcciones que no son tan habituales de otras zonas de Sayago. Entonces, una de las cosas que nosotros nos encontramos muchas veces cuando vamos a las charlas o hablamos con gente de otros pueblos es que ellos no sabían que en esas zonas hay 897 kilómetros y no sé cuántos rincones. No sé, sí, calculamos el número de rincones, el peso de rincón, hay miles, cientos de miles, o sea, es un trabajo que hay que pensar que cada una de esas piedras se levantó, se colocó con una intención. O sea, eso no es que hayan aparecido de repente un montón de plantas que han nacido de la nada, sino que cada piedra fue traída de un sitio, fue colocada de una manera, fue encajada en ese puzzle y lleva así años y años. Y repito, son cosas que están aquí a la vuelta de la esquina. Es cierto que muchas veces cuando venimos por las carreteras principales, los pueblos que vienen al lado, por unos para nunca, unos para simplemente al bar o a ver las fiestas por la noche y tal, pero si nos adentramos un poquitín por esos caminos, veremos que eso es algo bastante habitual. En muchos pueblos, por suerte todavía, aunque en otros muchos hace 20 años también era bastante frecuente y ahora ya no lo es. Entonces, por eso un poco la penura a la hora de organizarnos de cara a que lo que se pueda salvar, obviamente, creo que es algo impensable el poder mantenerlo todo, porque para eso hace falta gente que lo mantenga y tiene intención también para que eso se pueda mantener, pero al menos que la gente sepa lo que hay y luego a partir de ahí vemos qué alternativas y qué soluciones. Y luego, bueno, pues una cosa es, hay mucha gente que lo conoce, es decir, en el año 2000 la Unión Europea promulgó digamos, la iniciativa de los paisajes culturales. Y en el 2015 el Ministerio de Cultura desarrolló hizo como una especie de catálogo eligiendo los 100 paisajes culturales dentro de lo que era el territorio español. Dentro de esos 100 paisajes culturales está el paisaje agrícola sayagués como uno de los paisajes singulares que ha sido reconocido a nivel nacional. Pues, es una parte importante que suma un poco la singularidad. Entonces, pues, Asociación Red Sapiense. En Sayago, la historia se cuenta a través de construcciones que, más que simples estructuras, son símbolos de esfuerzo, ingenio y conexión con la tierra. Paredones, cercados, casitos, molinos, fuentes, bancales, pajares, chozos, casales y cocinos son testigos de un saber hacer que ha perdurado a lo largo de los siglos. Es una pena que no se da con una fluidez. Entonces, para todos aquellos que estéis interesados, en YouTube, si buscáis Red Sapiense, aparecerá el vídeo completo, que son unos 11 minutos de vídeo, con un documental, unas entrevistas y demás. Esto es parte de ese documental y se ve perfectamente. Entonces, cosas que nosotros creemos que son importantes y que creo que para nosotros, o nosotros lo tenemos de ver como una ventaja competitiva. Es decir, ¿qué ventaja tiene este territorio con respecto a otros? Hemos hablado de la singularidad del paisaje.
Pero es que este territorio, esta comarca de Sallao, en concreto la zona de Arribes, tiene sellos que, digamos, que le dan una importancia a nivel competitivo y que deberían de ser ya de por sí, digamos, la palanca para un desarrollo socioeconómico importante. El hecho de que tengamos o estemos en un parque natural creo que es muy importante para la comarca, sobre todo para el desarrollo del ecoturismo. Es fundamental el reconocimiento de la Reserva de la Biosfera, Meseta Ibérica, que estemos integrados en una reserva, de acuerdo, transfronteriza. Y un dato que creo que es muy importante, solo hay 785 reservas de la biosfera en todo el mundo, de acuerdo, distribuidas en 125 países. Entonces, es decir, eso ya nos da una singularidad y una importancia que deberíamos de, digamos, poner en la palanca del desarrollo de estas comarcas. Y luego también tenemos el sello o la distinción de ser un paisaje cultural dentro de los 100 paisajes identificados por el Ministerio de Cultura en el año 2015. Con lo cual, digamos, creo que esto debería de ser, para mí es digamos, un orgullo como comarca, y creo que esto nos debería de permitir tener un desarrollo y un potencial muy significativo, porque, bueno, tenemos lo más difícil, que es el reconocimiento. Y ahora lo que tenemos que hacer es tratar de que ese reconocimiento nos permita desarrollarnos desde un punto de vista socioeconómico. Creo que Fermoselle es un ejemplo y lo estáis haciendo muy bien, pero creo que hay una parte de Sallao que se está quedando un poco atrás, ¿no? En lo que es explotar el potencial o el gran potencial que tienen estas comarcas. Tenemos lugares que son únicos. Quiero decir, esto es un camino, que es el camino del barco que une Ruelos con Carrillino, ¿de acuerdo? Son caminos que ahora, pues bueno, muchas veces están perdidos, porque el problema que tenemos en Sallao digamos, con la pérdida de ganadería y la explotación ganadera y agrícola de los municipios, pues es que muchos de estos caminos que tienen un valor paisajístico y ambiental muy importante, pues acaban desapareciendo porque no son transitables. Entonces, hay una parte muy importante que es, pues, bueno, fomentar que esta red vial no se pierda, porque bueno, no solo tiene un valor paisajístico, es un valor fundamental. Una parte que nos distingue, pues, son los miles de kilómetros de pared construida que hay en Sallao. Yo os digo, solo en Ruelos estamos hablando de 900 kilómetros de pared lineal construida. ¿Todo? Son cifras que nos sitúan, es decir, hay zonas como la zona de Irlanda que son y viven de turismo relacionado con la piedra seca, simplemente por el hecho de explotar el paisaje relacionado con las cercas de piedra. Aquí nosotros, pues, no hemos sido capaces de crear, digamos, la divulgación o el conocimiento de la importancia que tiene este paisaje. Y luego que se habla de la integración, claro, ¿por qué este paisaje es, en mi opinión, tan bello? Porque es un paisaje que ha sido transformado por el hombre, pero lo ha hecho de una manera donde integra perfectamente digamos, las construcciones o la manipulación que ha hecho el hombre sobre el paisaje, lo integra perfectamente en el entorno y en el contexto ambiental. ¿De acuerdo? Ahí el granito de la pared con el granito de la superficie de la tierra, pues crea un paisaje totalmente integrado, y creo que es la gran belleza que tiene Sallao. Luego las construcciones. Es increíble la falta de conocimiento que tenemos del patrimonio asociado a construcciones que son construcciones tradicionales, porque son casetos donde prácticamente muchos de ellos ya se han perdido, no hay uso asociado a los casetos, pero tampoco hay un catálogo, ni están catalogados, digamos que, bueno, pues están, muchos de ellos permanecen intactos, pero muchos están un poco lo que decía Sergio, ¿no? La propia maleza, el desarrollo de la vegetación, pues los ha ocultado y están prácticamente perdidos. Entonces, pues bueno, aquí sí que hay una misión importante por parte de la asociación y por parte de todos, que es, pues bueno, la identificación y la catalogación de todas estas construcciones tradicionales que creo que forman parte de un patrimonio único, ¿no? En Sallao. Por mencionar a otro pueblo, Ruelos por las Paredes, que bajo mi punto de vista, aunque no soy de allí, pues traigo tenemos nuestros piques, es el mejor pueblo con paredes de cortinos. En tema de chozos y de casitos, yo creo que ahora mismo Palazuelo sería el que se lleva como cantante, ¿no? Y
Por desgracia, el otro día que estuve por allí se puede ver ahora mucho más esos casitos porque se ha quemado. Entonces ahora mismo si tenéis cuerpo como para daros un paseo, veréis que si ves por los alrededores de Badajoz se van a ver un montón de ellos. Hay un día 115, 120 catalogados, así que yo no he visto más que unos 30 o 40, pero es verdad que hay muchísimos, así que es un momento para poder verlos. Sí que es verdad que nosotros hay una cosa increíble, porque detrás de todas estas construcciones hay una historia, ¿no? Y muchas veces la preservación de las cosas las tienes que asociar a algo emocional. Y a mí sí que me gusta mucho recorrer los términos con sobre todo personas mayores, porque cada caseto tiene un nombre. Quiero decir, este es el tío Jejo, quiero decir, va asociado a una familia, a una persona que hacía uso de esa construcción, a una zona donde se juntaban los pastores. O sea, quiero decir que recuperar no solo la construcción, sino recuperar la historia en torno a esa construcción es lo que nos va a enriquecer desde el punto de vista cultural y patrimonial. Y luego un aspecto importante del paisaje sayagués, es decir, hay una parte del paisaje, es la pequeña llanura, que es un paisaje mesetario donde digamos, el uso de la piedra se ha utilizado históricamente para vivir, pero luego hay un uso también en lo que son los arribes, que es la conformación de los bancales para el aprovechamiento de los terrenos de arribes, donde el uso de la piedra ya no es un uso divisorio, sino que es un uso para conformar, es funcional y está hecho precisamente para dar forma a ese bancal y tener ese aprovechamiento del terreno. Entonces, tan importante es la conservación de las cortinas y cortinos que hay en la pequeña sayaguesa como la conservación de los bancales que dan forma al arribe y al aprovechamiento agrícola de estos terrenos, ¿de acuerdo? Porque desde el punto de vista patrimonial tienen un interés muy importante, porque veremos después que hay asociada toda una historia a la conformación de un paisaje. Entonces esto no lo podemos ver solo como un uso agrícola en declive, ¿de acuerdo? Hay que verlo como un paisaje que nace, que tiene una historia, que ha tenido un uso y que tiene un valor cultural y un valor paisajístico que deberíamos de preservar. Y luego todo lo que tiene que ver con los cascos históricos, ¿de acuerdo? Hay muchos pueblos que tienen cascos históricos reconocidos y creo que tienen su importancia en la arquitectura tradicional. Y yo creo que aquí es de mencionar lo que tiene que ver con las bodegas, con el casco histórico de Fermoselle, con el enclave de Fermoselle integrado en las peñas. Quiero decir, es que es impresionante ver las construcciones que hay en Fermoselle, ya no solo de las bodegas, que yo las he descubierto hace poquito, tengo que decir, y a mí me impresionaron. O sea, es una de las cosas que digo, es increíble, sino cómo se conforman las construcciones y se integran en peñas graníticas, que la verdad que es increíble. Y luego pues, las construcciones más típicas, como es la zona de Pirilla de Fermoselle, donde podemos ver pues, bueno, que las construcciones en piedra seca están en cualquier portalón, en cualquier casa o corral de cualquier pueblo de Santiago. Yo lo comentaba para aclarar, porque hemos empezado sin explicar muy bien qué es la piedra seca. La gente habla de piedra seca. No acabo de meter muy bien el concepto. La piedra seca es la que no tiene ningún tipo de argamas. O sea, esto, por ejemplo, las paredes no son piedra seca porque ya tienen cemento, otras tienen barro, otras tienen adobe, otras tienen cal, otras... Entonces, las que tengan algún tipo de argamasa para fijar esas piedras no se consideran piedra seca, no estarían dentro de estos conceptos que estamos hablando ahora. Y todas las que estamos incluyendo ahora son aquellas que están piedra con piedra y se sostienen por un equilibrio, por un encaje, por una construcción que busca la fricción y la presión entre las piezas para que no se desmoronen, que eso tiene todavía más mérito porque realmente pues, no tenemos una vida extra. Entonces, en el momento en que una piedra seca se le pone algún tipo de argamasa, pierde el valor de piedra seca, sigue siendo una construcción totalmente válida. Es verdad que la mayor parte de las casas que son más recientes ya no son piedra seca o no son de piedra seca y se mantenía este tipo de construcción en las construcciones agroganaderas, en las que tienen que ver con el trabajo del campo. Pero cuando la gente habla de esto y dice que mi puerta tiene mucha piedra seca, entonces a veces el concepto entra un poco en error, ¿no? La gente confunde lo que es una construcción de piedra, que es también parte de lo que nosotros queremos defender, y de hecho la escuela de construcción en piedra con la que colaboramos también hacemos trabajos con ellos, pero la construcción en piedra es esa construcción en la que no existe esa argamasa. O sea, en estos casos todas las imágenes que estáis viendo son de casas que no tienen esa argamasa, que se mantienen simplemente por ese equilibrio sin nada. Por eso es tan importante la técnica, ¿de acuerdo? Quiero decir,
Si nosotros ahora nos pusiéramos a construir en piedra seca una pared, probablemente no conseguiríamos la estabilidad ni la consistencia, ¿de acuerdo?, de las construcciones tradicionales. Pero es que hay construcciones que llevan cientos de años levantadas sin ningún tipo de argamasa. Y eso tiene que ver mucho con la técnica constructiva y con los elementos y cómo las generaciones transmitían ese conocimiento para que esas paredes fueran consistentes. Entonces, aquí una cosa muy rápida, no queremos entrar en detalles, pero sí que queremos que entendáis la importancia de lo que es un paisaje. Cuando hablamos de paisaje no estamos hablando de 4 piedras que forman un continuo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de cómo a lo largo de los siglos se ha llegado a que el paisaje sea un paisaje acortinado, sea un paisaje donde la piedra seca es un elemento singular que forma parte de las estructuras construidas por el hombre. Entonces, en todo lo que es la cronología del paisaje sayagués, podemos empezar a ver construcciones típicas sayaguesas en la Edad de Hierro, ¿de acuerdo?, con los betones, ¿de acuerdo?, porque había civilizaciones que introducían la agricultura y la ganadería en sus formas de vida. Claro, la agricultura y la ganadería, ¿de acuerdo?, son 2 elementos que no son compatibles. Si tú plantas cereal y tienes animales, pues lo más normal es que los animales te coman las plantaciones que tú estás cultivando. Entonces ahí aparecieron las primeras necesidades, ¿de acuerdo?, como civilizaciones. Entonces empezaron las primeras cortinas o los primeros elementos singulares que hacen que la propia necesidad del ser humano en la forma de vida de la época, pues surge la necesidad de tener cerramientos, sobre todo de aquellas plantaciones que empezaban a cultivarse. ¿Qué elementos utilizaban para los cercados? Los elementos propios que tenían en la naturaleza. Quiero decir, de hecho, hasta hace bien poco, la piedra tiene 2 orígenes. La piedra que se extrae del propio terreno, es decir, tú extraes piedra del terreno que utilizas para las lides, y luego las canteras que tenemos naturales a lo largo de Sayago, donde digamos que la capa granítica, que es una capa tipo cebolla, ¿de acuerdo?, pues se extraían la piedra de las canteras, y aparecían por los rincones y piedras. Entonces, ¿qué hacía el ser humano? Utilizar el material que tenía, que eran las piedras que formaban parte del entorno, y empezaron esos cercados. Luego apareció la época romana, donde fundamentalmente lo que trajo fue un desarrollo vial muy importante y desarrolló más lo que fue la agricultura y la ganadería, y bueno, pues creó vías y comunicaciones, donde también tiene mucha importancia la piedra, los rincones, los hitos, y claro, todo lo que está relacionado con la época romana. Y luego, a medida que avanzamos en la Edad Media, donde la Edad Media ya es una época donde aparecen las aldeas como un elemento singular y todo el terreno que se utiliza o se explota en torno a esas aldeas, pues aparecen ya un poco la definición de pueblos, la definición de términos. Bueno, pues avanzamos un poco ya en la idea de tener un espacio, ¿de acuerdo?, en torno a un término y a un municipio. Y luego ya, pues bueno, a medida que aparece la propiedad privada, aparece ya la necesidad de ampliar mucho más el tema de diferenciar los espacios públicos y los espacios privados, los comunales de la propiedad privada, y bueno, donde más impacto tiene el cortineo, pues es a partir de los siglos XVIII y XIX, ¿no?, donde buena parte de las dehesas se venden a los pueblos tienen que dividir las dehesas porque se venden a propiedades privadas, aparece ya la necesidad del cortineo. Entonces, llegamos a la actualidad, ¿no?, que en la actualidad pues, tenemos el paisaje, pero no acompaña al uso que se le da a ese paisaje. Entonces aparece el gran problema que tenemos ahora, que es cómo mantener un paisaje que no es útil. Entonces, a lo largo de los siglos, este paisaje se ha ido transformando en función de las necesidades que el ser humano tenía de cercar, en función de la agricultura, de la ganadería, del uso que hacía del terreno. Pero claro, llegamos ahora a un momento en el que prácticamente no hay agricultores ni ganaderos, las ganaderías que hay no necesitan cercados tan pequeños, nos vamos a concentraciones parcelarias, o sea, nos vamos a un uso y a una utilidad que choca con la conformación del paisaje agrícola sayagués. El paisaje agrícola sayagués es un paisaje característico porque el núcleo urbano
está en el centro y luego alrededor del núcleo urbano de forma concéntrica se va desarrollando el paisaje. Primero aparecen los cortinos, que son extensiones muy pequeñas de terreno donde están los huertos o los pequeños espacios donde se ponían las caballerías, etc. A medida que nos alejamos del pueblo aparecen las cortinas, que son espacios ya más amplios, ¿de acuerdo? Donde son terrenos más amplios cercados por paredes de piedra, y luego aparecen las zonas, los comunales y las zonas de dehesa. Entonces, ese paisaje característico sayaés, pues ahora mismo pues está, entre comillas, en peligro de extinción. Peligro de extinción, pues porque los usos relacionados con el paisaje pues, ya no son, o no tienen las necesidades que tenían antes. Entonces, quizá ahora es donde tenemos que hacer un esfuerzo de sensibilizar a las personas para que entiendan que hay que buscar alternativas que sean compatibles manteniendo el patrimonio y desarrollando usos diferentes. Es decir, si es necesario llegar a concentraciones parcelarias, deberían de ser concentraciones parcelarias que permitan conservar en la medida de lo posible un paisaje y una vez que desaparezca ya no lo va a poder. Y eso creo que es el gran reto que tenemos ahora. Desde que quería comentar, ¿de dónde viene la palabra cortino? Que estamos hablando muchas veces de los cortinos, de las cortinas y demás. Entonces tiene un origen similar a cortijo. Cortijo, cortino, corte, significa ponerle puertas al campo, hacerle parcelas. El campo abierto, que era un campo infinito, pues había que hacerle divisiones. Las divisiones se hacían en forma de cohortes, y los cohortes son los que forman los cortinos, las cortinas y demás. Y lo que estábamos viendo, lo que decía Jorge, a mediados del siglo XX pues la gente empezó a migrar, la ganadería y la agricultura pues empezaron a mecanizar, a industrializar, la gente ya empezó a abandonar un poco las labores, vio que aquello era muy duro y estamos conquistando. Muchas veces porque decimos, queremos defender algo, queremos que se mantenga tal y como estaba, pero es imposible el plantearse eso porque no está, el uso actual no está justificado, ¿no? El mantenimiento no está justificado por el uso que tenemos. Pero aún así, en muchas ocasiones, esto a lo mejor es un poco exagerado, ¿eh? Pero yo quiero recordar que las murallas de Ávila ya no están para defendernos de las invasiones. Y sin embargo están ahí, y se les da un valor. Y eso que puede parecer una tontería, no sé si en los años 40 o los años 50 del siglo pasado hubo una propuesta para tirarlas porque limitaban el crecimiento de la ciudad y querían ampliarlo con una gran avenida y querían hacer las calles como si fueran un gran Madrid, etc. Entonces, a lo largo de la historia siempre ha habido un debate entre mantener el patrimonio que no sirve para nada, entre comillas, o tirarlo y empezar a crecer ya de otra manera. Entonces, cuando hablamos de las comunidades parcelarias entramos en ese debate. Es decir, es verdad que las fincas actuales, tal y como están distribuidas y los tamaños que tienen, no son útiles y no son prácticos. Hay que mantenerlos, son más costosos que desde luego una centena de postes y unos kilómetros de alambrada, pero evidentemente lo cambian todo. Entonces ahí queremos una Ávila con murallas o queremos una avenida enorme con un montón de edificios y de plantas. Pues aquí estamos en eso. Ese debate nos toca ahora. A Ávila le tocó en los años 40 del siglo pasado y a nosotros nos está tocando en este momento de pues, ¿qué queremos? ¿Queremos que esto empiece de cero, tabula rasa? Podemos otra vez tener el campo infinito. ¿O queremos mantener al menos aquellas partes que nos identifican, que nos han hecho especiales y que pueden ser rentables de alguna manera, ya sea formando gente que mantenga esas construcciones o incluso fomentándolo como un atractivo turístico de inversión para que la gente de todo el mundo, cuando vea una fotografía de unos rincones, de unas coberteras, de unos animaderos, de unas construcciones, bodegas o lo que fuera, sepa que está hablando de Sallao. Ahora mismo, vuelvo otra vez, insisto, porque es una cosa que creo que está afectándonos a todos, pero cuando salían las noticias de los incendios en España, en la misma noticiario aparecían noticias de 3 incendios distintos. Había uno en Ávila, había otros en Zamora, había otros en la zona de Levante. Si quitabas la voz de la televisión y solamente veías las imágenes, sabías cuando estaban hablando de Hermosillo, cuando estaban hablando de Sallao, porque tú veías las construcciones, más allá del paisaje. Entonces sabemos que esas construcciones nos hacen únicos, nos identifican. Somos capaces de identificarlos con una fotografía. Ese people, esa es mi zona. Están hablando de lo que sube la voz. Porque vemos una cosa que es eso, es el paisaje que nos ha acompañado desde hace milenios, no hemos hablado de tonos, o desde hace siglos, desde el siglo XVII y siglo XVIII. Eso es la mayor parte de las construcciones que vemos actualmente. Entonces, por eso, el debate hay que mantenerlo, si no nos interesa esforzarnos, le demos futuro y nosotros estamos en el equipo de que sí. Así que esa es una idea que dejamos ahí lanzada. Aquí aparece, cuando hablamos de futuro,
nosotros estamos muy metidos dentro de lo que es el mundo empresarial, en la sostenibilidad, pues al final te das cuenta de que hay un foco muy importante que en los próximos años va a ser fundamental a nivel de la Unión Europea, a nivel de financiaciones, es la biodiversidad. ¿De acuerdo? Entonces la biodiversidad va a ser un eje de desarrollo fundamental. Y habréis oído hablar de los corredores verdes, ¿de acuerdo? Que son el foco fundamental para la preservación de la biodiversidad en la conexión de hábitats o de espacios, de acuerdo, que están desconectados. Una parte muy importante de esos corredores verdes son los muros de piedra, porque los muros de piedra, ¿de acuerdo?, son microhábitats continuos que permiten el desarrollo de especies y que fomentan la biodiversidad, que hacen de autopistas de la fauna y que fomentan ecosistemas con un potencial enorme. Entonces, para mí es muy importante entender, ¿de acuerdo?, que una parte importante del futuro de estas comarcas, siendo tan singulares, es que lo que tenemos que hacer es precisamente potenciar lo que nos hace diferentes y saber buscar la manera de desarrollarnos desde el punto de vista económico, precisamente porque tenemos una ventaja competitiva, y es que tenemos los elementos que nos van a permitir hablar de lo que se está hablando de fuera, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, de biodiversidad. Y la biodiversidad no es algo que sea futuro, ¿de acuerdo?, sino que está aquí, ¿de acuerdo? La PAC se está orientando en términos ecológicos, ¿de acuerdo? Se está potenciando la PAC, sobre todo en aquellos ecoregímenes o desarrollos agrícolas sostenibles o ecológicos, y luego las estrategias de biodiversidad de la Unión Europea, ¿de acuerdo?, con el Pacto Verde Europeo. Entonces son ejes fundamentales que nos van a permitir desarrollarnos y que nos van a permitir financiarnos en el futuro y nos van a permitir ser competitivos, ¿no?, desde el punto de vista de lo que son nuevos usos del paisaje, sin necesidad de degradarlo o de eliminar eso que nos hace singulares. Pues, un poco lo que nosotros entendemos que es el paisaje, la importancia que tiene, por qué debemos de conservarlo, ¿de acuerdo? Y ahora pues tenemos un pequeño espacio donde os queríamos contar qué estamos haciendo desde Red Sapiense, precisamente para bueno, intentar alcanzar pues, esa conservación y ese potencial y puesta en valor de nuestro paisaje. Y bueno, lo primero que hicimos cuando creamos la asociación fue elegir un espacio pues, que fuera singular, que fuera el Museo Etnográfico, en marzo de 2025. Bueno, tuvimos la suerte además que tuvimos la presentación con Javier Pérez. Bueno, para nosotros fue muy especial, entre otras personas estuvo el señor alcalde aquí de Fermoselle, y creo que bueno, pues fue un inicio, ¿no?, de esta asociación que nos dio muchísima energía. Cuando hemos estado preparando esta charla y un informe que estamos preparando para una colaboración de un proyecto, hemos empezado a hacer un resumen de todo lo que hemos hecho y la verdad que dices, joder, parece mentira, es que parece que estamos, quiero decir, hemos estado metidos en mil jaleos y creo que hemos hecho cosas muy interesantes. Lo primero que hemos hecho es crear una red de colaboración, ¿de acuerdo? Lo primero que hemos hecho como asociación es decir, joder, en Sayago, nosotros ya conocemos Sayago, sabemos lo que se hace en Sayago, pero nosotros estamos limitados desde el punto de vista de lo que es Sayago. Queríamos saber qué están haciendo otros y lo que hemos hecho es salir fuera y entrar en contacto con muchísima gente, ¿de acuerdo? Con asociaciones de la zona de Francia, de Aragón, con los Valles de Cataluña, con los Valles de Baleares, con las fundaciones de culturas tradicionales. Bueno, pues quiero decir, hemos entrado en contacto con mucha gente de otros sitios que nos lleva muchísima distancia porque están mucho más avanzados en el desarrollo, sobre todo en asociaciones relacionadas con la piedra seca. Hemos trabajado en la conservación. Aquí hay, quiero decir, en Sayago, yo no sé si pasa aquí en Fermoselle, pero nosotros cuando vamos a un pueblo y hablamos de las paredes, lo que nos encontramos casi siempre es, ¿y las vas a levantar tú? Entonces, claro, ante esa pregunta dijimos, pues sí, las vamos a levantar nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues hacemos trabajos de conservación y levantamos paños. Desde luego vamos a levantar todos los paños de Sayago, por supuesto que no, pero sí que hacemos ese movimiento y además es que es muy curioso, porque cuando tú te pones a levantar paños,
al final te das cuenta de que la gente empieza a comentar, yo también he levantado no sé dónde, entonces generas un movimiento y una inercia de personas que también están interesadas en, bueno, en contribuir, aunque sea en pequeña escala, en la conservación del patrimonio. ¿De acuerdo? Ahí tenemos al presidente del barrio, que es un paredero muy implicado en la conservación y bueno, pues que es el que más está trabajando por la conservación. Participamos en encuentros y jornadas, ¿de acuerdo? Fundamentalmente en jornadas dentro de las casas del parque, en el primer encuentro de profesionales y defensores de la piedra que se celebró en el Rodillar, en el Pirineo Aragonés, donde ahí pues estuvimos y entramos en contacto con personas muy diversas en el ámbito de la piedra seca, sobre todo profesionales y asociaciones. Participamos en encuentros de artesanos constructores y ganaderos, porque aquí hay una parte muy importante que son los ganaderos, ¿de acuerdo? Y los agricultores. Es decir, al final, las construcciones en piedra seca tienen una propiedad, ¿de acuerdo? Y tienen un uso. Entonces, por mucho que nosotros queramos conservarlo todo, si no contamos con las personas que realmente están haciendo uso del territorio, pues es verdad que es muy difícil trabajar. Entonces, lo que estamos haciendo, pues bueno, es hacer ver o hacer un trabajo de sensibilización o bueno, o tener un contacto un poco con los ganaderos y con los agricultores para conocer un poco también la sensibilidad que tienen acerca de este tipo de construcciones. Bueno, encuentros territoriales, jornadas sobre agricultura, colaboramos con la Asociación de Palombar en Portugal, bueno, estuvimos presentes en el tercer encuentro de iniciativas transfronterizas, de la Raya, trabajamos en divulgación, en charlas como estas, un poco para divulgar el proyecto y la importancia del paisaje y en la transmisión del conocimiento ancestral. Yo creo que esta parte es clave. Es decir, para nosotros, una de las, digamos, del foco, de los principales focos que tenemos como asociación, es ser capaces de que ese conocimiento no se pierda. ¿Verdad? O sea, documentar el conocimiento. De hecho, pues bueno, aquí tenemos el ejemplo de dos personas, José Antonio García, que es un paredero de rolos de Sayago, que tiene ya cerca de 80 años y que tiene muchísimo conocimiento, y tenemos a Tomás, que se llamaba de Villalcampo, que es una persona de 94 años, que está en Jaime, que tiene una energía que es increíble, quiero decir, o sea, al final es que te arrastran. Entonces es gente pues, con la que hemos compartido espacios, momentos, y bueno, yo creo que es importante también que el conocimiento que tienen estas personas, que lo han adquirido de padres a hijos, es decir, esta gente construye pared porque ha aprendido de sus padres y de sus abuelos con la observación, pues que seamos capaces de enganchar. Antes lo has comentado tú con la experiencia que tuvimos en Zamora, es que juntar generaciones es fundamental. Quiero decir, tenemos que ser capaces de enganchar a los pequeños para que, quiero decir, a mí me da mucha rabia, ¿no? Cuando vas a muchos sitios, vas al País Vasco y tienen sus sellos de identidad, y tienen, joder, un arraigo cultural increíble. Y aquí, que tenemos algo que nos identifica, que es las construcciones en piedra seca, pues lo tenemos un poco como demostado, ¿no? O sea, no... Entonces, pues bueno, tenemos que trabajar un poco. Y hubo una cuestión curiosa que hicimos el encuentro en Salce en el mes de junio, juntamos a unos cuantos paraderos ancianos ya viejos que toda la vida habían estado trabajando con ellos, que venían con sus mujeres, algunos, otros venían con la familia. Las mujeres decían, oye, yo soy tan paredera como él, y efectivamente, todo el mundo estaba arrimando el hombro cuando hay que levantar una pared. Y alguno de ellos emocionado diciendo, yo pensé que esto no le gustaba, yo pensé que esto no me interesaba. Entonces, simplemente el reconocimiento, el hecho de que les preguntáramos y nos interesáramos, pues se les veía que estaban emocionados, estaban alegres. Incluso este hombre, yo fuimos detrás de él un rato y yo iba preocupado, yo soy médico, digo, ostras, me va a caer ese hombre, la altura de cadera en mitad de la peña, pues yo a las peñas con una agilidad tremenda, llegó allí, cogió la piedra, la levantó, 94 años, sí, 94 años. Entonces, como que se revitalizaba un poquitín esa energía, ¿no? Y eso yo creo que es parte de lo que le pasa un poco a la comarca completa. Es decir, mucha gente dice, bueno, si esto no me interesa, si esto no vale para nada, si no nos damos ese valor, solo después tan valor queremos poner, ¿no? Y como no le damos valor, no lo queremos. O sea, la gente que no quiere algo, pues lo regala o lo deja perder. Y entonces eso es lo que nos está pasando. Decía Jorge de País Vasco, o Navarra, o Cataluña, o Baleares, o Galicia incluso. Entonces llegas allí y la gente ha puesto valor a las cosas, se ha focalizado en defenderlas,
y pone la energía, el presupuesto, la capacidad necesaria para que aquellas cosas que todavía tienen se mantengan, incluso las nuevas, se hagan conforme a los criterios estéticos que antiguamente tenían, simplemente por el hecho de hacerlo atractivo y hacerlo integrado al paisaje que tienen en ese momento. Que a la vez, incluso es más barato. Me decían unos de Galicia, ¿de qué voy a traer? Pues voy a traer ladrillos por mi ciudad. Entonces, al final la gente allí ha entendido que también mantener aquello es una cosa que forma parte de su historia, que alegra un poco a toda esa generación que se daba por perdido un poco el trabajo, el esfuerzo de tantas generaciones, y también incluso que puede ser económicamente rentable, tanto por el tema de construcción en sí como por el tema de lo que pueda venir a raíz de ella. Así que yo creo que eso es una cosa que también hay que tener en cuenta. Bueno, aquí hay un vídeo que espero que salga. Estas son las agujas. Esta y aquella. Y estas valen para sujetar, para que no se vayan, estas de gas para allá. Dos agujas. Sí, se van así que no. Esta y aquella. Y estas valen para sujetar, para que no se vayan, estas de gas para allá. Ni para acá. Se van manteniendo ahí, se va haciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Cuando se acaba esa, le metes otra arriba. Y así sucesivamente, arriba. Sigues el pegón, poco a poco, haciendo el pegón, haciendo el pegón, hasta arriba, hasta aquí. Aquí se acaba el pegón. Y empiezan las cuberteras, la cubierta, digamos. Pues Antonio García tenía una frase muy buena cuando estuvimos con él que decía: si paredero quiere ser, una piedra que pilla tres. Quiere decir, él entendía que para que una pared fuera consistente, si la piedra que tú colocabas pillaba a tres, le daba consistencia a la pared. Es decir, eso es un poco lo que hablábamos antes de las técnicas constructivas. La traviesa, que llaman también, que es decir, cada cierto tiempo meter una piedra traviesa que atraviese perpendicularmente a la pared para sujetar. Es decir, ellos van cosiendo y tejiendo la pared entre agujas, pergones, pero es una técnica constructiva que hace que esas paredes sean sólidas. Entonces, trabajar con esta gente, pues es una maravilla. Y esto es un pequeño vídeo del encuentro que tuvimos, que hicimos un taller de construcción, donde participó la persona Tomás, la persona de Villalcampo, de una energía. 24 años, tío. Entonces ahí estábamos muchísimas personas, muchas de ellas no teníamos ni idea, y este señor nos indicaba: hay que calzarla para allá, hay que tirarla para allá, meter una calza y tirarla para acá. Entonces esta gente tiene el conocimiento, ¿de acuerdo? Luego hay una cosa también curiosa, que ahí cuando nos juntamos de varios pueblos, de varias zonas, en la misma comarca de Sayago, pues cada una de esas piedras varía. O sea, el nombre no es el mismo en todas, es Rincón, va cambiando un poco, ¿no? Entonces hay coberteras, está la llave, o está clave, hay muchos nombres que, siendo la misma piedra, la misma estructura, siendo similares a las construcciones en los pueblos, pues van cambiando coberteras. Entonces, ese tipo de cosas también, a nivel lingüístico, histórico, etimológico, pues pueden ser interesantes, igual que lo de continuo, cortes y demás. Entonces, podemos integrar una serie de conocimientos para hacer desde rutas hasta talleres, hasta museo, hasta cualquier cosa que se pueda traer más turismo. Fermoselle se ha convertido en el epicentro turístico del sur de Zamora, pues convendría también tener en cuenta ese valor que nos rodea, que no es una cosa que hay que hacer nueva, quizá a lo mejor limpiarlas, dejarlas un poco más vistosas, o simplemente ponerle nombre a las cosas, ponerle una serie de cartelerías y una gente que sepa explicarlas, que también es una acción a futuro para tener. Sí, pasa por decisiones. Estas son actividades que hemos ido haciendo, encuentros con campamentos con chavales de mesianos, construimos una pared en Villa de Pera, y bueno, aquí un poco lo comentaba, la plaza ecológica, ¿no? Nos dejaron un espacio en la Plaza de la Constitución ahí en Zamora, y bueno, allí nos fuimos. Fue muy curioso porque quiero decir, parece fácil, pero esto llevó un trabajazo. Es decir, tuvimos que elegir piedra, colocarla en palés, cargarla en un camión, llevarla a Zamora, descargar la piedra, a las 8 de la mañana en el centro de Zamora, con los palés, las paletas. La gente nos miraba como diciendo: pero esta gente que viene a hacer aquí, ¿no? Hicimos ahí un despliegue, tiramos una moqueta y nos pusimos a construir una pared, además aquí, donde había muchas generaciones diferentes. Entonces, pues bueno, fue un éxito y la verdad que la gente flipó.
O porque de hecho Se enfadaron. se enfadaron, se enfadaron porque tiramos la pared. Es decir, Una vez que estaba hecha la pared, y le dije, ¿esto se va a quedar aquí para siempre? Y yo, no, ahora mismo la tiramos ahí mismo. Entonces, Cortaron pared, fue muy curioso que la gente decía, ¿cómo vais a tirar? Eso se tiene que quedar ahí. Al final, no, si esto es ya lo dejamos como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí te das cuenta de que si la gente no viene, vamos nosotros a buscar a la gente. Y fuimos a Zamora y montamos ahí un elemento fundamental del paisaje. y aquellos que vais al gimnasio, todo es gratis. Es el CrossFit, ¿sabes? Bueno, hemos estado presentes en los medios, estuvimos en el programa de Alsina, La Opinión. Bueno, hemos tenido la verdad que mucha visibilidad y es de agradecer, porque por muchas cosas que hagas, si no tienes visibilidad, pues estás perdido. Y luego, ¿dónde estamos ahora trabajando? Estamos trabajando en dos cosas que para nosotros son muy importantes. Hay dos proyectos ahora mismo en marcha que creo que si salieran adelante van a sumar muchísimo a lo que ya tenemos. Uno de ellos es el que se reconozca a Castilla y León dentro del reconocimiento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En el 2018 la UNESCO reconoció el arte de la construcción en piedra seca como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ¿qué quiere decir? No es algo material, es el conocimiento de las construcciones en piedra seca. Y en España, comunidades como Cataluña, como Baleares, como Valencia, como Andalucía, entraron en ese reconocimiento y Castilla y León se quedó fuera pues porque la administración entendió que no le interesaba o no quería participar. Ahora hay dos personas, Estanislao de Luis Calabú, que creo que ha estado esta semana aquí con vosotros, que lleva años ya trabajando en una iniciativa para que se incluya Castilla y León, y ahora desde Patrimonio de la Junta de Castilla y León, en julio de 2026, se han puesto en contacto con nosotros para apoyar esta candidatura que entiendo que están un poco potenciando desde la administración, que es algo increíble, ¿no? Que estemos fuera cuando tenemos un territorio donde precisamente es la piedra seca la que da singularidad a nuestro paisaje. La Junta se puso en contacto con nosotros, nos sorprendió porque la verdad es que estábamos intentando desde hacía tiempo, llevamos 3 años intentando que nos hicieran caso y finalmente nos han escrito diciendo que estaban interesados, que les mandáramos unos memoriales a la UNESCO con fotografías, con vídeos y con material que ellos querían y se lo han tomado en serio, o sea que vamos a esperar y con los dedos para que realmente esto baje. Bueno, pasa casi esto. Y luego hay un proyecto en el que también han contado con nosotros y la verdad que estamos agradecidos porque, quiero decir, nos ha sorprendido que está liderando el Ayuntamiento de Zamora y la Fundación Rey Alfonso Enríquez, que es una candidatura a Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Material de la Humanidad, a través de lo que sería el paisaje cultural transfronterizo del Duero Interior. Y esto es muy relevante porque estamos hablando de que Burgos es Patrimonio Material de la Humanidad, León es Patrimonio Material de la Humanidad, entonces que nosotros formemos parte de la candidatura y que se pueda reconocer el paisaje transfronterizo del Duero Interior como Patrimonio Material de la Humanidad, pues sumaría a todos los sellos y los reconocimientos que tienen estas comarcas. Y creo que esto sí que tiene una importancia muy grande y además, pues bueno, está liderando desde la Fundación Rey Enrique, lo lidera Christoph, que es el concejal de Cultura, y participan personas que yo creo que a nivel académico y a nivel relevante pues son muy importantes, como es Esther Prada, ¿no? Que es una sayaguesa que a nivel de paisaje es fundamental, es una pieza clave en el conocimiento y en el reconocimiento de Sayago, ¿no? Como paisaje cultural. Entonces, pues bueno, son proyectos que para nosotros, le estamos poniendo ilusión pues porque creo que ayudaría muchísimo al desarrollo de Sayago. Y luego, como proyectos estratégicos de 2026, pues tuvimos la suerte de poder celebrar en Sayago el segundo encuentro nacional de profesionales y defensores de la piedra, que lo hicimos entre Duelos y Salce. Y bueno, pues fue un encuentro, la verdad, que en el que conseguimos que viniera gente de Huesca, gente del Pirineo Aragonés, de Francia, de Barcelona, de Baleares, de Estados Unidos, de Madrid. Nos mandaron mensajes personas muy relevantes como Yurmir, que lo dice después, que es el presidente de los Marqueses de Baleares. O sea, para nosotros fue muy importante este encuentro. Y tenemos que decir que
pero se quedaron impresionados. O sea, todo el mundo se quedó con la boca abierta porque es verdad que nadie conocía esto, no había ningún tipo de documentación, la gente que venía de zonas que estaban ya muy protegidas y muy intervenidas y ayudadas, con lo que teníamos aquí se quedó alucinada porque si a poco que se metiera un poquitín más esto sería muchísimo más relevante. Esta gente han vuelto a sus lugares y han hablado de nosotros. Y a su vez también está habiendo gente interesada en volver. O sea que realmente esto es un efecto dominó. Si aquí han venido nosotros de una nacional, pero 40, 50 personas de fuera, profesionales de la Piedra Seca, que son relevantes y que tienen un nombre, un renombre, y se han marchado encantados, pues muy probablemente ellos vayan hablando de esto a lo largo del año a otra gente que también tendrá interés en volver. O sea, esto es un efecto dominó. Vamos a ir creciendo exponencialmente, probablemente si conseguimos mantener este nivel de atención. Como se van encantados también porque toman los hornazos. Pero bueno, la Piedra Seca desde luego es algo que les ha encantado y que nadie de los que vinieron conocía. De hecho, hubo gente que alargó la estancia y se quedó una semana más, y otros que decían que iban a ir en verano, que se lo pensaban mucho, pero bueno, al principio sí que tuvo bastante repercusión. Y aquí hicimos dos cosas que para mí son muy importantes. La primera, reconocimos a personas que han sido muy importantes en el desarrollo del paisaje. Gente sobre todo, pues bueno, de muchos pueblos, pues hicimos un reconocimiento público. Y la verdad que fue una cosa muy emotiva porque se vieron reconocidos personas que para ellos el construir una pared pues es algo vulgar, por así decirlo. O sea, ¿pero qué me estoy reconociendo? Entonces fue algo que bueno, creo que fue muy importante. Tuvimos la posibilidad de tener mesas redondas y trabajar un poco sobre conclusiones de lo que son estos encuentros, ¿no? Que unen dos cosas que son muy importantes, la defensa y la profesión. Y hay una cosa muy importante que veréis ahora, que es el matiz que traslada a una persona muy importante, que es el presidente de los Talleres de Baleares, donde ellos ya han alcanzado la profesionalidad, ¿no? De la gente que se dedica a las construcciones de piedras. Entonces, pues bueno, y luego hicimos talleres donde juntamos generaciones muy diferentes. Y eso pues, nos permitió pues, bueno, hacer un encuentro en el que pues, yo creo que conseguimos mucho en un fin de semana. Bueno, la foto de en medio de algunos de ellos donde está es la antigua iglesia de Sarfi, el centro cultural, que quedaba por debajo del nivel de las aguas cuando subió el embalse, pues se expropió, se hizo una iglesia nueva y esta es la iglesia que está ahora reconvertida en cultura. Esta persona es Julmir, es el presidente de los Marqués de Baleares, que es, bueno, fue premio Richard Bilbao del 2019, que es un premio específico de construcciones tradicionales, que es muy reconocido a nivel mundial, y es una persona además que trabaja no solo construyendo, sino que ha participado en la cualificación profesional para la construcción de piedras secas. Buenos días, ¿cómo estamos? Soy Yuc, aquí desde Mallorca, os mando un saludo muy fuerte, mucha fuerza de parte del gremio de Margés de Mallorca. Estamos aquí trabajando, aquí detrás mío pues un muro que hemos hecho, aquí tenemos pues este montón de piedras que vamos picando y ahí detrás mía están los compañeros que estamos haciendo ese muro que veis ahí detrás. Y nada, pues mandaros un saludo muy fuerte para este encuentro, mucha suerte para el encuentro de profesionales y defensores de la piedra en seco, animaros a seguir luchando, ¿no? Por este patrimonio y también por mantener vivo el oficio, porque hay que recordar una cosa, que el patrimonio hay que mantenerlo, y para mantenerlo tenemos que mantener los oficios, eso es vital, ¿no? Entonces las dos partes están muy bien, desde la defensa y desde la profesionalidad, pero que estos muros, estos marges no se van a arreglar solos cuando se caigan. Tenemos que luchar para conseguir pues, crear nuevas generaciones de profesionales. Nada, os invito a venir a Mallorca cuando queráis y os mando un abrazo muy fuerte y mucha suerte. Si habéis estado en Mallorca, en Menorca, por haber visto cómo están las construcciones de piedra Yo vivo en Mallorca. Pues es una maravilla. Y eso atrae pasión. Aparte de que es estéticamente bonito y tradicionalmente respetuoso, es una cosa que es una fuente de ingresos también para la isla. Es algo que incluso gente que se está haciendo casas nuevas está contratando a gente que mantiene. Tengo unos vecinos que lo han hecho. No sería descabellado. Yo digo que comparando aquello con esto, es verdad que hay mucha distancia todavía, pero no sería descabellado que gente que ya tiene la técnica aprendida, pues lo aplicara para hacer. Me parece que hay un centro de formación profesional.
es lo que vamos a comentar ahora. De hecho, en septiembre de este año ya se incluye dentro de lo que son o sea, está reconocido por el Ministerio de Educación como una vía de formación profesional. Buenos días, ¿cómo estamos? Y esto es una parte importante porque nosotros, dentro de todo lo que estamos trabajando, hay una parte que está muy relacionada con la formación. Porque aquí hablamos de paisaje, aquí hablamos del potencial paisajístico, cultural, que tiene la comarca, que es evidente. Luego también hay una parte relacionada con esto, que es la parte más profesional o lo que son los nichos de empleo, ¿de acuerdo? Entonces es importante también que entendamos que dentro de lo que es el patrimonio, pues como decía Yulmir, tiene que haber profesionales que permitan, que tengan la capacidad de levantarlo. Porque uno de los problemas que tenemos ahora es que no hay profesionales para levantar una pared, es decir, no hay gente que la levante. Entonces, pues bueno, ahí en todo lo que tiene que ver con Mallorca, pues están años luz de lo que es Zamora, Sayago, Castilla y León, y en el caso de los Mallers de Cataluña exactamente igual. Pues los Mallers de Cataluña para el encuentro nos enviaron este vídeo, que es un vídeo resumen de cómo ellos gestionan la formación de los que van a ser profesionales o Mallers para trabajar la piedra ¿Por qué es importante para nosotros esto? Porque aquí al final todos estamos buscando, yo creo que cuando se habla del mundo rural, al final muchas veces se habla la palabra futuro, ¿no? ¿Qué futuro hay aquí? Y aquí tenemos el ejemplo de comunidades que han sabido transformarse, ¿no? Y hay una parte importante que es no solo el patrimonio, sino que tenemos escuelas de formación, tenemos exámenes que acreditan a los mayores para poder construir, es decir, hay una actividad en torno a esto. Entonces, pues bueno, aquí tenemos el patrimonio y tenemos que trabajar de una manera intensa en esta parte porque creo que es importante, ¿no? El empezar a organizarnos para profesionalizar a personas que puedan mantener el patrimonio. Ahí en el vídeo no habéis visto una hormigonera, no habéis visto cemento, es piedra seca. Y habréis visto gente joven, y habréis visto trabajo, y habréis visto patrimonio, incluso belleza. Pues eso mismo, o sea, no es fácil el hacer ver a la gente que esto puede atraer este tipo de cosas. ¿No? Y dices que no, la gente joven no quiere venir, hay gente joven en el mundo que quiere ir a los pueblos, pero quiere trabajar en algo también. Entonces, como no hay mucho y queremos recuperar muchas cosas, pues a lo mejor hay que intentar cuadrar ese sudoku y
y a ver cómo lo conseguimos. Y por otra parte también es interesante que nos demos cuenta de que toda esa cuadrilla de gente que estaba trabajando para hacer esos metros lineales de pared, pues se tira toda una mañana para acabar ese tramo, ¿no? Y lo fácil que es luego venir con una excavadora en una punta de parcelaria y cargarse 1 kilómetro en una mañana o 60 kilómetros en una semana. Entonces también queremos un poco de importancia. Hay gente mayor, de estas que estábamos hablando, que se juntaron en el pueblo de Sunsanfe, que lloraban literalmente, pues, pues anda, que no hice yo cosas y llegaron un día, se lo cargaron todo y ahí nadie le dio importancia, ¿no? Es un trabajo de gente, de nuestra gente, que tuvo un esfuerzo detrás, que llevó un tiempo hacer y que ahora pues, uno le da un valor y parece que estorba, ¿no? Porque realmente la gente mayor, en muchas ocasiones, incluso los propios panaderos, decían, es que yo la sole. Y había uno que decía, alguien dice, vosotros lo veis bonito, pero es que yo veo sufrimiento, porque eso costó mucho levantar. Entonces el reconocimiento hace que el sufrimiento sea más llevadero y también puede hacernos ver también el valor de todo eso de cara a sentirnos orgullosos primero y a saber venderlo y utilizarlo después. Y de cara al futuro, pues también los ayuntamientos estén interesados en la restauración de los bancales, de las bodegas, de las casas. A veces contratamos empresas que vienen de fuera, hacen con ciertas cosas lo que buenamente pueden, lo dejan bonito, pero también podemos pensar en cómo podemos conseguir que la juventud de estas mismas zonas, de estos mismos pueblos, se formen en esto y sean ellos mismos los que mantengan el trabajo de sus abuelos y le den ese valor especial, se queden aquí a algo que enorgullezca a todo el mundo y le den el patrimonio al pueblo de Serratilla. Otra reflexión que dejamos un poco aquí. Luego, muy rápido ya para terminar, un poco los hitos que hemos conseguido, ¿no? Constitución, consolidación de la asociación, participar en encuentros nacionales e internacionales, crear una red de colaboradores, hemos iniciado un inventario del patrimonio, hemos elaborado materiales audiovisuales, parte de ellos los habéis visto aquí, los podéis ver en YouTube, recogida de testimonios tradicionales donde personas mayores han aportado conocimiento y lo hemos documentado, hemos hecho presentaciones públicas en instituciones de referencia, desarrollo de actividades formativas y educativas, como es esta, en lo que llevamos. Recordar que nosotros nos hemos presentado como asociación en marzo de 2025, ¿de acuerdo? O sea, tenemos una existencia muy corta, pero joder, la sensación que tenemos después de hacer este ejercicio es de cosas que hemos hecho, ¿no? O sea, cómo en tan poco tiempo hemos conseguido tanto. Entonces es verdad que estamos muy crecidos, pero también es verdad que nos hemos encontrado muchas dificultades, ¿de acuerdo? O sea, hay una pérdida progresiva del conocimiento tradicional, es decir, la gente mayor desaparece y con ellos desaparece el conocimiento, y eso es una realidad. Hay un deterioro del patrimonio existente, es decir, por abandono de usos, porque la vegetación pues, está descontrolada y al final no sabemos ni lo que tenemos, y bueno, pues porque las cosas se abandonan, desaparecen y bueno, pues incluso porque cambia el uso de la tierra o la conformación del terreno y por tanto pues todo ese patrimonio pues desaparece. O hay una escasez de recursos económicos y materiales, ¿de acuerdo? O sea, hay un problema que es el que muchas veces las personas quieren mantener el patrimonio, pero mantener el patrimonio cuesta. Entonces, mantener una pared de piedra no es barata. Entonces creo que debería de haber una financiación o ayudas para mantener un patrimonio que creo que es único. Y luego tenemos el problema de escasez de materiales, es decir, no es fácil encontrar piedra. Si tú ahora quieres ponerte a construir una pared de cero, pues no es fácil encontrar material. Porque antes el material o bien se extraía de los terrenos o bien se sacaba de las canteras. Es decir, ahora no hay ni canteras ni terreno donde sacar el material. Entonces, pues, bueno. Luego hay una falta de relevo generacional, claro, es decir, no hay gente que se dedique a esto y no hay un reconocimiento institucional. Creo que eso es fundamental. Desde las instituciones tenemos que empezar a fomentar, a reconocer y a poner en valor un patrimonio que creo que es único. Como curiosidad, en tema de escasez de recursos económicos y materiales, claro, cuando decimos esto de que no hay material, no hay piedra, no hay piedra en cualquier sitio. Es verdad que hay piedra, es verdad que la piedra donde se extrajo se puede seguir extrayendo, pero hay que trabajarlo. Y también es verdad que es curioso que con la cantidad de confrontaciones parcelarias que ha habido en todos los pueblos, sobre todo en la zona este y la zona norte, toda esa piedra, que evidentemente se amontonó en su día, se ha perdido. Y ahora mismo pues, está formando parte de casas y chalets en muchas sierras, y gente que valora esta piedra, pero la valora aquí. Y ahora aquí, es verdad que a la persona no se le paga, o sea, la persona que tiene su piedra, su montonera de piedra, pues la tiene ahí con un estorbero, que la gente no lo quiere para nada, pero hay gente que viene con su
cabeza, digamos, con ganas de beneficio y se monta sus palés, le pagan correspondiente dinero, cientos, pocos de euros por ese palé de piedras que ha escogido previamente, porque las coberturas son muy jugosas, los silicones son muy jugosos y demás, y luego lo venden multiplicado por 10 o por 12 los precios en la ciudad. Es decir, no lo valoramos, no tenemos ni idea de lo que tenemos aquí, lo dejamos caer, incluso lo tiramos, y luego vienen otros a hacer el negocio, que eso es lo curioso, y lo hacen fuera y además a costa nuestra. Es un poco como un doble daño, ¿no? No solamente lo perdemos, sino que encima somos los que no ganamos con la pérdida. Entonces eso es otra reflexión que dejamos aquí. Y bueno, después de todo lo que hemos hecho, al final, un poco como resumen, ¿no? Porque nuestro objetivo final es garantizar que el conocimiento, las técnicas, que los paisajes construidos por generaciones de sayaneses continúen vivos y sean transmitidos a las generaciones futuras. Es decir, nosotros hemos tenido la suerte de poder disfrutarlos, la pregunta es si los van a disfrutar más. Y esa es la gran pregunta. Y es por lo que nosotros trabajamos. O sea, miramos al futuro pues, para que el patrimonio paisajístico sea reconocido, pero además sea un valor de futuro, ¿no? de esta comarca. No queremos pertenecer a la generación que lo echó todo. No queremos pertenecer a la generación que lo echó todo a perder, que destruyó la herencia recibida de nuestros abuelos, pero que pertenece en realidad a nuestros hijos y nietos. Defendamos nuestras raíces, preservemos a Yago, preservemos nuestra historia. Asociación Red Sapiense, Sayago Piedra en Seco. Y bueno, ya como reflexión un poco, porque espero que os haya gustado lo que os hemos venido a contar, sobre todo que hayamos sido capaces de enganchar el entusiasmo y bueno, la ilusión que tenemos por conservar nuestro patrimonio. Pero bueno, esta frase es de Jaime, yo creo que la plasmó en esta foto, ¿no? Que es el presidente de la asociación, que dice que creemos que explorar paisajes de piedra seca, habitar en ellos y sentirse integrado en su entorno es fundamental para su conservación. Y es lo que hacemos nosotros, ¿de acuerdo? Vivir el paisaje, integrarnos en él y trabajar por conservarlo. Pues bueno, muchas gracias y bueno, nos dejamos aquí, pues si alguien quiere ver la foto y luego quedarse con la dirección de correo electrónico, pues si queréis luego contactar con nosotros o haceros socios, nos mandéis simplemente vuestro interés. Y luego que sepáis también que estamos en redes sociales, estamos en Instagram, que estamos hace 1 año y 3 meses, yo creo, ya somos 400 y pico los que estamos ahí conectados con cualquier información, noticia que pueda haber en última hora y luego en Facebook también. Así que ahí tenéis las formas de contacto y ahora si queréis preguntar algo, entrar en algún debate, estamos encantados de participar con vosotros. Yo os quería preguntar, ¿las técnicas de construcción son similares en todos los sitios? Digo porque lo pregunto porque si por una fatalidad mueren los paisanos que han salido ahí y no se transmite, ¿se puede recoger en las técnicas que tienen, por ejemplo, en Mallorca, o estas son...? El valor que tiene la piedra seca es que precisamente la piedra seca se ha adaptado, que la técnica constructiva se ha adaptado a la zona y al material que tenía cada zona. Es decir, no tiene nada que ver la piedra que habéis visto en Cataluña, que es una piedra totalmente diferente a la granítica, no tiene nada que ver la piedra calcárea de la zona de Baleares. Es decir, ya la propia piedra te obliga a utilizar técnicas constructivas diferentes. De hecho, Sanabria, que está aquí al lado, no se puede nada. Y si vamos a la zona de Portugal, salvo la zona más pegada de Miranda do Douro, que todavía comparte ese tipo de tierra que dice Joaquín, si no tienes el mismo tipo de granito, granito de grano fino, grano grueso, si corta en lasca o corta a lo mejor más redonda, o erosiona más o erosiona menos, te lo cambia todo. Lo que decía el paredero de Arruelos, una piedra dura 3, eso es porque aquí necesitamos que haya una piedra que abarque 3 para que le dé estabilidad, en otras zonas a lo mejor por la forma que tiene no es necesario.
o si tienen forma de bloques que a lo mejor sean más regulares, eso se mantiene solo, sin ningún tipo de... En libros no hay, ¿no? De hecho, sobre las técnicas. no hay manuales. Hay manuales, pero hay muy poco documentado. Quiero decir, es que al final la transmisión que ha habido del conocimiento ha sido oral, ha ido de padres a hijos. Los parederos que conocen las técnicas las han aprendido por observación y por práctica con el abuelo o con el padre, decíamos una piedra y han ido aprendiendo. Pues hay una transmisión oral de ese conocimiento, pero documentado como tal casi no hay. Digo, porque eso sería una parte de la salvación. Exacto. Sí, estamos haciendo una especie como de manual, pero es que también incluso se llevan muchas diferencias. Lo mismo formalismo con el tipo de piedra que tiene, por ejemplo, que la zona de Ruelos, que la zona de Almeida, que la zona de Carpellino. Hay un granito que es el más redondo, que requiere una serie de piedra menuda para calzarla, y otro que es más rectangular que asienta solo. Entonces, si ves por la zona de Formillos, por ejemplo, ves a ver las casas que tienen los ladrillos, las piedras que parecen ladrillos, son lisas con lisa. Si ves en la zona de Villamor de Cabozos, por ejemplo, pues son piedras más redonditas y esas piedras es otra aire distinto. Todas se basan en ingeniería. O sea, esto muchas veces cuando la gente dice que es conocimiento rural, que es ingeniería. O sea, han venido ingenieros, incluso gente de arquitectura, que dicen, no, es que esto, si tiene 300 años, y van 300 años adelantados a lo que se enseña en las escuelas. Aquí sí que es verdad que las construcciones son singulares porque incorporan el incón. Entonces, el incón es un elemento que es característico de esta zona, es decir, no es habitual verlo ni en Baleares ni en Mallorca, es decir, son construcciones muy típicas de Sayago. Claro, para colocar un incón tiene que haber una estructura de piedras que le den consistencia a la pared. Claro, la pared tiene elementos singulares que sorprenden, ¿no? Porque es un poco lo que ha sido porque estos son construcciones tradicionales, quiero decir, se han ido heredando de cómo se construía en un pasado. No ha habido ningún gremio, ¿no? Entonces, no hay gremios, es decir, el conocimiento es tradicional, es decir, los pastores, la gente que realmente construía, eran personas que trabajaban en el campo y tenían la necesidad de construir. Pues claro, que tú tengas un incón, que tú coloques una piedra que son las agujas, que son las que apoyan el incón, que lo rellenes con el pergón y que el pergón esté apoyado en las agujas, que metas una travesera, que metas una piedra, quiero decir, todo ese tejido que estás haciendo, que conforma la pared, es lo que es singular de Sayago y lo que son técnicas, que es lo que la UNESCO ha dado valor en el reconocimiento inmaterial, que es el conocimiento. Es decir, la conformación de esta pared no es una... Quiero decir, esta estructura la podéis ver en cualquier pueblo de Sayago, porque no es una estructura que veas en la finca del tío Manuel, que porque Manuel construía así, no, es la construcción típica de Sayago, donde se aprovechaban las grandes piedras que eran los incones, porque avanzabas muy rápido en la construcción de una pared, donde tú utilizabas piedras, donde se apoyaba lo que era el pergón, donde tú ibas construyendo y el pergón iba apoyando sobre el incón, ¿de acuerdo? Y donde tú luego cerrabas en la parte de arriba con estas piedras que tienen forma oblicua, que se colocaban en forma de dominó, que eran lo que se llamaba la cobertera o la cobertera, como decía José Antonio, que protegían, era como la cubierta de la pared. Todas esas piedras, ¿de acuerdo?, tienen un sentido arquitectónico, tienen un sentido constructivo. De hecho, cuando vinieron en el encuentro de profesionales, que había bastantes arquitectos, al principio cuando se lo contábamos no lo entendían, y cuando hicimos el taller in situ, que fueron viendo el sentido que tenía cada piedra que colocabas, lo trasladaban al sentido de la estabilidad de la pared. Y la verdad que es asombroso ver cómo están construidas. Porque date cuenta que, por ejemplo, esta pared que está construida sobre una peña, los incones están calzados, no están hincados en el terreno. Y sin embargo, la estabilidad de esta pared es asombrosa. Quiero decir, esta pared no sé la de años que tendrá, cientos de años, y durará otros cientos, porque son construcciones muy, muy estables, muy sólidas y muy consistentes. Pero esa consistencia se la da la técnica constructiva. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo, pero te pasa en todas las tradiciones. Yo, por ejemplo, lo veo en el tema de la matanza, por ejemplo, familiar. Mañana quiere alguien recuperar la matanza y es difícil hacerlo, porque el conocimiento, ya no solo del despiece, sino el conocimiento del adobo, de la cura, tal, es decir, ese conocimiento se va a perder.
se va a perder. Entonces eso es lo que nos está pasando con muchísimas tradiciones y con el patrimonio. Pues, y luego hay otra cosa que dentro de la propia construcción de la pared seca de la casa depende un poco de cuál era la capacidad económica de cada uno. No es lo mismo unas paredes de, digamos, de construcción mucho más elaborada, son las que generalmente en Ruelo, no hacer la pelota, pero en Ruelo lo tienen así, hacían paredes muy bien estructuradas. Si os fijáis, no dejan huecos entre las piedras. Vosotros veis la pared y los rincones dejan un pequeño hueco, porque es verdad que hay unas tijeras, unos arremaderos, que son los que le dan esa especie de efecto de cuña, y ahí por ahí pueden pasar los animales, la lagartija, los conejos, lo que fuera, pero toda la demás pared es una pared muy densa. No se ve, no pasa ni el aire, de hecho es una especie de protección para el ganado también, incluso de cortafuegos, en algunas ocasiones puede ser cortafuegos. Y esa pared es doble, entonces tiene una capa de piedra a una, otra capa de piedra a otra, y para que no se desarme, para que no se haga un libro, hay que meterle la llave, que es la que decía la clave, que es la que va en medio de vez en cuando. O sea, el paredero sabe cuándo hay que meter una clave atravesada, la travesera, para que eso no se abra. Cuando no había tanto dinero, no había tanta piedra, pues se hacían paredes simples, que esas son las que más fácilmente se caen, porque la vaca en cuanto se apoya un poco la cultura. Y esas son las que a lo mejor están más en peligro. Entonces, por eso, quizá en Ruelos, insisto, se ha conservado muchísimo mejor que en el resto de los pueblos de Sayago, porque el tipo de construcción que había entre los pueblos son cabezotas, se picaban entre ellos y a ver quién lo hacía mejor, ¿no? Yo creo que eso es parte de la gente que se mantiene el día de hoy. Pero es cierto que allí hay una doble pared muy habitual, una cantidad de icones tremenda, que no es tan habitual. Los icones realmente suelen estar más separados, y sin embargo están eran ricos, pues podían hacer cosas más gastos, fuertes. Y se pueden observar esas dobles paredes, y si no, vais a sacar de ahí, no nos llegaba tanto, y son paredes simples. Por ahí ya pasa, vas viendo huequitos, ya vas viendo, no hace tanto efecto barrera y demás. Entonces todo depende un poco del tipo de materiales que tengas y la piedra redondeada, si es plana, si viene de una cantera la sacas de la tierra, si es menuda o no, si tienes dinero o no, si tienes ganas de estar tiempo construyendo doble pared, o si lo quieres hacer rápido, vas a hacer pared simple. Si tienes mucho incón, mucha piedra grande, o tienes incones escasos. Entonces, al final todo te lo va a dar un poco los recursos que tengas, tanto los económicos como los materiales. Eso dentro de Sayago. Ya si os vais un poquillo a la zona de Villa de Pera, la cosa cambia, porque ahí está el neis, ya no está tanto el granito, sino que hay un neis que es un poquito más redondeado, que es como una especie de recocinado del granito, y entonces te hace unas formas distintas, no se mantiene igual. Entonces ya vas viendo mezcla, vas viendo piedras redondas, incluso cantos rodados metidos en mitad del granito, pero la pared ya ves es esta, es el rincón, están los rellenos del cajón, y luego la parte de arriba que se ve perfectamente la aprovechar, que son como fichas de dominó caídas una encima de otra, para que cuando cayera el agua resbalara y no se metiera en medio de la estructura y no la abriera. Entonces al final todo tiene su porqué, y eso en esta zona, por ejemplo, con una peña, se ve cómo salvan el accidente geológico, lo salvan de una manera como si fuera una cresta. Nos decía un escritor que vive en los Estados Unidos, era como una cresta de dragón, una cola de dragón que va serpenteando por encima de las peñas, pero pasa lo mismo con los arroyos, que dejan una especie de huecos para que pase el agua y no se lleve, no haga presa. O sea, en cada una de las dificultades del terreno, el paredero iba haciendo su ingenio para salvar ese problema de una manera, pues, con los materiales que tenía. Y vas viendo, pero si vas andando rápido, vas en bicicleta, no te das cuenta de nada, pero si te vas fijando o alguien te lo va explicando, te das cuenta de cómo manejaban las escorrentías de las aguas, cómo manejaban las dificultades del terreno, las pendientes que fueran muy exageradas, o incluso cómo facilitaban el corteo del ganado, cómo dejaban sus portones, sus puertas chiquititas para ir contando las ovejas una a una, a ver si estaban todas o no, y si te vas a los corrales igual. Entonces, cada una de esas estructuras tiene un significado. Lo bonito es que en un paseo de 2 kilómetros pues puedes ver 20 o 30 ingenios que no son visibles o te ponen carteles, pero que están ahí. Y eso lo hizo gente que no fue a la escuela nunca, que no tenía YouTube y que nadie le si no tenían conexión con los canteros. Es que eran ellos mismos. No, digo, aquí por ejemplo hay una fuente que a mí me maravilla mucho, que es una bóveda de cañón, sí. y lo que son lingotes de granito que forman la... Entonces, eso es piedra seca también. Sí. No, a ver, los canteros ya eran profesionales. Pensemos que esto casi siempre era el propio ganadero que lo hacía como en medio, pues como no veía Salvamé, no veía esas cosas, pues tenía tiempo para hacer esas historias. Pero luego había canteros que se dedicaban a ir por los pueblos a hacer cada uno su labor. Entonces, igual que iban pintando los muros de las iglesias con pinturas murales. Pero aquí estarían asentados. Aquí estarían asentados, probablemente tenemos bien, porque las bodegas son un ejemplo clarísimo de piedra seca, labrada, con
unos arcos impresionantes. Imagino que probablemente muchas de las construcciones que sean más nobles a nivel de construcción en piedra en pueblos de Sayago provengan de, no sé, supongo yo, eso es una... Los balcones que hay aquí... Sí, a ver, aquí tiene que haber avión seguro, sí. Y de hecho, bastante poco lo habrá habido. De hecho, yo lo suelo decir Carrellino, y en Ruedos ahora ha habido canteros hasta el final. Y de hecho, el suelo de la Plaza Mayor de Salamanca es de Carrellino, o sea, el elemento que pises con lo que es la Plaza Mayor es Alavés. Y el puente nuevo de Ledesma se hizo también en la zona de Sayago. O sea, la cantera sigue funcionando a nivel industrial, hay cantería y hay empresas que lavan el granito, escasas, pero las hay canterías y extracción de mineral todavía aquí en muchos pueblos, pero es que antiguamente en todos los pueblos había una loma, un domo granítico que se llama San Pedro de Bolas, que se ve como un monte de granito, que si vais mirando tiene como mordidas, lo que decía Jorge, son como capas de cebolla, la gente iba ahí dándole con las cuñas o barrenando en algunos casos, iba sacando sus lingotes pues, para hacer el dintel de la puerta de corral o para hacer alguna cosa, pero con su recurso, con su conocimiento. Luego había especializaciones en Aquí sí que es importante entender que el paredero, quiero decir, en Baleares, por ejemplo, se habla del paredero, es decir, como un oficio. En Sayago nunca ha existido el oficio del paredero. Me acuerdo que decir, las construcciones tradicionales las han construido el ganadero, el agricultor, que decir, era o formaba parte del día a día o sea, no existía el oficio de cantero o de la persona que se dedicaba a construir paredes, sino que formaban parte o estaba integrado en el oficio de ganadero. Entonces, quizá eso es un poco lo que le da valor también al paisaje, ¿no? Que no es un paisaje que se haya construido, sino que se ha construido a medida de las necesidades del individuo o de las personas que lo... Y luego había trabajos comunitarios. Eso es. Luego había gente que decía, oye, necesito tal, entonces a la familia, a los vecinos, o simplemente, pues, no había pago. La gente que tenía... Hay una cosa en el Sayagués que hace pared. Por ejemplo, cuando nosotros ha venido a trabajar gente de Portugal a construir pared, el portugués selecciona mucho la piedra. Pues con buena piedra hace buena pared. El sayagués hace buena pared con buena o con mala piedra. O sea, el sayagués te dice piedra en la mano, se coloca. Un sayagués que haga pared, como te vea estar seleccionando piedra, dice que ¿pero qué estás haciendo? No, tú coges una piedra y la colocas. Entonces, quiero decir, hay un aprovechamiento del material y de las circunstancias que tenían a mano, que son los que el ingenio del sayagués para poder adaptarse al medio es increíble. Y de hecho, cuando íbamos con la gente mayor de 80 años que andaba mal de la vista, andaba mal de la artrosis y de reuma y tal, pero no les dolía nada, estaban se les pasaba normal. Estaban todas las piedras en el suelo y tú ibas a coger uno y te decían, no, para mí, aquella. Te señalaba esa, o sea, él la medía y la forma. Es como que tiene ya más o menos en su cabeza que esa piedra tiene que ir aquí, después va a ir aquella y luego esta, y ya tiene su orden, porque tiene ya hecho el ámbito. Entonces es impresionante lo que dice Jorge, no tiraban ni una piedra, decían, no, esas guárdalas porque me vale para el final, antes de poner esto voy a poner estas. Y ella tiene estructurado todo el reglamento por la práctica, pero no eran profesionales, eran gente que se dedicaba a levantar sus propias paredes, ayudar al vecino, o a lo mejor algún encargo que tenía, pero cuando era su trabajo fundamental. Perdón, pero eso está. Perdona que te hemos cortado. No. Os iba a preguntar si tenéis pensado, el embalse ha sepultado muchísimas construcciones de este tipo, si en algún momento se podrían recuperar ese tipo de construcciones cuando baja el embalse, o no se pueden recuperar porque... A nivel legal no está permitido, aunque la gente cuando baja los niveles lo aprovecha y lo anima. En Argusino, por desgracia, se están llevando muchas piezas, cada vez más, están las sierras de abajo, las sierras de arriba, que con las subidas y bajadas se están descomponiendo y probablemente dentro de poco ya no quede nada. Y los dinteles, los pozos, todo eso pues, también desapareció. La iglesia y con las piezas que hay un poco más nobles y demás. No está permitido. Sí que es cierto que hay, en Ruedos, por ejemplo, hay un par de molinos que estaban sepultados, que cuando baja mucho el nivel se ven los restos, se ven unos pontones, unos puentes que también están bastante bien, en Carrillino o Batán, que se considera nunca, no sé qué existe que todo, ¿no? Y en muchos pueblos han quedado sepultados. Legalmente no se puede. Sí que es cierto que cuando bajan los niveles, en alguno de esos paseos que damos por ahí, pues ha habido veces que hemos recuperado algún corral, estos que están blanquitos, porque no les han hecho un musgo, que hay que dar otra temporada, pero con tanta subida y bajada eso está difícil y demás. También hay puentes serios, puentes que están hechos ya con anchas grandes en caminos de Camino de Salamanca, Camino de Ledesma,
que tiene unas lanchas enormes, que es súper largo, y hay otro que es de la Villa, que son puentes de más de 100 metros, uno de ellos. Entonces, esos puentes se pensó en su momento trasladarlos, pero claro, se van entoñando poco a poco del lodo. Y ya que va creciendo el número de tiempo que está sepultado, se va subiendo el nivel de barro, y entonces lo que era un puente que podía medir 3,5 metros desde el suelo hasta la cumbre, pues ahora solamente sobresale 1,5 metros. Probablemente dentro de los años se quede ahí abajo y dentro de 2000 años venga un arqueólogo y lo descubra otra vez. Pero no es viable económicamente hacer una movilización porque los accesos son complicados, legalmente hay que hacer mucho papeleo y luego pues también es la que ahora mismo con el paso de los años ya cada vez está más deteriorada. No obstante, con todo el trabajo de conservación que tenemos en el resto, quiero decir, sí, al final de la embalse el problema que tenemos es que crece y decrece sin control, quiero decir, ya no tienes alto o ya no tienes bajo, entonces al final es un tema de esfuerzos, con todo el esfuerzo que tenemos por delante en el resto del terreno y los términos, pues no, es complicado. Sí. Hola, hemos entendido que las cortinas y todo lo que estamos hablando de las paredes, construcción en piedra seca, es patrimonio de la humanidad. La construcción en sí no, la técnica sí, pero no está reconocida la de Castilla y León. Ya. O sea, es un reconocimiento que se ha hecho a la construcción de diferentes... ¿Lo virtual, de alguna manera? No, hay un reconocimiento dentro de la UNESCO, los reconocimientos pueden ser materiales, exacto, la Catedral de Burgos es patrimonio material de la humanidad, o sea, se reconoce físicamente el monumento. Y luego hay un reconocimiento inmaterial, como el flaco. No hay nada material, lo que se está reconociendo ahí es las técnicas, que es un poco lo que hablábamos. O sea, lo que dice la UNESCO es vamos a potenciar que se conserve el conocimiento para construir. Porque es verdad que en el momento de ese conocimiento desaparece, no hay posibilidad luego de recuperación o de... Y ahora la pregunta siguiente, está interesada. Vamos, yo soy de Remilio, he hecho paredes con mi padre, conozco bien todo, no vivo aquí, vivo en Madrid, pero soy de origen agrario y tal, y de vacas, ovejas, y andan por ahí y tal, y levantando paredes y cachos y tal. Y entonces, la pregunta es la siguiente, ahora no tenemos el Estado 2, hoy que está que habéis hablado de la concentración parcelaria. ¿Qué van a hacer con esas, lo has dicho antes, algo con esas paredes? Pero no hay contradicción entre ese patrimonio. Vamos, hay mucha gente aquí que está a favor por lograr una finca un poco más, que me parece, no sé, pero bueno, yo ahí tengo unas peloteras con algunos, pero hay gente, bueno, está en contra que le hagan una finca ahí y no lo van a hacer, y tal. Entonces, ¿no hay una contradicción ahí? A ver, la contradicción existe, el problema es un debate que está abierto, en muchos pueblos hay muchos problemas por el tema de la secundaria. Es verdad que están protegidas, o sea que es cierto que hay una ley que protege ese tipo de construcciones, salvo que ya no estén. ¿Qué ocurre? Esto es una cosa que lo digo porque esto es verdad, lo dice que esto ocurre. Hay gente que te dice, bueno, pues si están protegidas, pues si se caen, si se caen, entonces al día siguiente van caídas. Entonces quiere decir que si alguien, no podemos poner cámaras, no podemos vigilar nada, tampoco tenemos claros como cuando surge alguna cosa y de repente hay que buscar al responsable. En muchos pueblos se está haciendo un poco con nocturnidad, alevosía, ciertas cosas. Lo que decía Jorge, nosotros no somos unos defensores 100% de todo tipo de construcciones y mantener todo, porque sabemos que es inviable. Digo, kilómetros de pabellón en la zona sur de Sayago, el tema de la cantidad de mano de obra que hace falta, la inversión que hay que hacer, el mantenimiento que hay que hacer es inviable. Pero sí al menos vamos a intentar que algunas cosas se puedan mantener y que las cosas que hay que hacer se hagan con cierto respeto. Entonces hay una ley de la Junta de Castilla y León, hay una ley nacional que protege ese tipo de construcciones y que obliga, en el caso de las construcciones parciales, por ejemplo, que si tiene que ampliarse un camino, porque estoy en un callejo, por ejemplo, y tiene que hacerse más ancho, que solamente se tiene la de un lado para permitir ensanchar el camino y se reconstruya con la misma técnica. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando llegas a la comunicación, si no el técnico no está vivo, el que de hecho no lo ha reflejado y la persona está ahí tampoco está fijando, cuando llegan las balas, llegan las dos y preparan los testigos y las alambradas y ya está. Al final, mira, nosotros cuando hicimos el encuentro vino gente de patrimonio y estuvimos hablando, porque es verdad que cuando sale este tema hay mucha controversia en las concentraciones, es decir, nosotros dentro del grupo de Resapiense hay compañeros que están a favor y compañeros que están en contra. Y nosotros no nos hemos querido meter en ese tema porque es un tema muy delicado, quiero decir,
porque, bueno, pues por temas, pero sí que es verdad que nosotros lo que sí que tratamos de hacer ver es de la importancia de proteger el patrimonio, haya concentración. Y la persona que vino del patrimonio nos decía que había muy poquitas concentraciones que fueran ejemplares desde el punto de vista de la conservación del patrimonio, pero que las había. ¿Qué quiere decir? Que lo que tenemos que plantear, en mi opinión, es que si la gente quiere concentración, perfecto, porque es una decisión de la gente. Pero, joder, vamos a hacer una concentración que permita conservar el patrimonio en la medida de lo posible. Porque es verdad que lo que se está planteando muchas veces, o lo que nosotros estamos viendo, es que la concentración está ligada a la transformación del paisaje. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, en pueblos donde se ha hecho la concentración, lo que se ha hecho es transformar totalmente el paisaje. Pues claro, un paisaje singular, desde el punto de vista de lo que es las construcciones en piedra seca, se convierte en un paisaje rural. Y además tenemos muchos ejemplos por Sayago, quiero decir, hay términos donde vas y no queda ya en una pared, es decir, solo quedan alambres. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues que pierde la singularidad del paisaje, desde mi punto de vista pierde el valor. Entonces, para mí es muy importante entender que, joder, si realmente queremos avanzar por la vía de la concentración, planteemos concentraciones que sean sensibles con el patrimonio. Y lo que nos está pasando con las concentraciones son dos cosas. La primera, que no se respetan los inventarios. Quiero decir que de repente aparecen términos en el que hay 15 chozos, cuando estamos hablando de cientos. Eso quiere decir que por el arte de Villers Roque han desaparecido el 90% y no se respeta la protección que tienen estos elementos constructivos. Entonces te viene una máquina, te arrambla con todo, te amontona las piedras se colocan en palés, se viene lo que decía Sergio, es que es así, es decir, te viene una persona intermediaria, te paga los duros, se lleva la piedra a la Sierra de Madrid y se construyen allí las casas. Eso es lo que está pasando realmente. Entonces al final es verdad que lo que nos tenemos que plantear entre todos es qué uso queremos del terreno, qué transformación queremos, pero cómo podemos ser capaces de conservar algo que es tan singular y que tiene tanto valor. Que esa es la clave de ahora mismo y no es fácil, porque la sensibilidad de esto cada persona la tiene. Es decir, igual tú le das valor a la pared, pero a lo mejor la persona que tienes al lado te dice yo no quiero pared, yo quiero poner una lámpara y tener la finca más grande de Fermoselle. Pues por eso también parte de la idea de montar la asociación no era defender a ultranza una cosa y oponernos a otra, simplemente era dar a conocer, poner en valor, como decimos, y que la gente aprecie y según el aprecio que tenga cada uno haga lo que quiera. Entonces, si evidentemente hasta ahora se ha depreciado, lejos de apreciar, se ha depreciado, que era la piedra seca, no se ha valorado, pues evidentemente cuando alguien decía, pues lo van a tirar, igual, no importaba nada. Entonces, si ahora ya le das un poco la vuelta a la cosa, consigues que la gente vea otro valor distinto al que hasta ahora se le había dado, pues cuando a esa persona dice, ¿tú qué quieres? ¿Tirarla o mantenerla? Pues ya duda, ya no es cuestión de tirarla, es, pues no sé, pues a lo mejor déjame este cacho, no me tires todas, o no las quiero tirar, porque le da un valor a lo mejor que antes no le daba. Entonces, yo digo que la asociación no está ni para defender, ni para en contra, ni para conflictos, ni para... Nosotros tenemos muy claro la opinión que tenemos, nos gustaría en muchas cosas, somos realistas en otras, y sobre todo lo que queremos es que aquellas personas que nunca se lo han planteado, se lo planteen. Que aquellas personas que nunca lo habían visto como algo positivo, pues lo vean. Y que aquellas cosas que se puedan salvar, se salven. Sí lo vean vistas. Pero entonces yo ahí sí que, y esto es una petición que sí que os haría en particular, y es que hablemos de ellas. Porque muchas veces hablamos de la iglesia, de la ermita, hablamos de la ermita, hablamos de la casa del parque, hablamos de la vive o del vino, o de las bodegas, pero también tenemos una serie de construcciones que nos han dado valor a hectáreas y a zonas enormes de la comarca y a las cuales no les estamos dando el valor que se merece. Entonces, si en el boca a boca podemos hacer algo, si la gente se interesa y somos cada vez más, pues probablemente esto es como todo, que se irán sumando valores y intenciones para mantener lo que se pueda mantener. Muchas gracias por la asistencia.